La leyenda de la sirena de Chimalhuacán, un canto que cautiva y destruye. En el corazón de Chimalhuacán, un eco persistente resuena a través de las décadas, tejiendo la leyenda de una criatura tan hermosa como mortífera, la sirena. No es un cuento de hadas, es una advertencia, una sombra que se cierne sobre las orillas de los antiguos cuerpos de agua que una vez salpicaron el paisaje. Se dice que fue alrededor del año 1853, cuando el rancho de San José Chimalhuacán aún se aferraba a su esencia rural, que un canto melancólico y seductor comenzó a filtrarse en el aire al caer la noche. No era el canto de un ave nocturna ni el murmullo del viento, era una voz etérea, de una dulzura inaudita, que envolvía el pueblo entero en un hechizo invisible. La fuente de esta melodía era una visión que desafiaba la comprensión. Una figura femenina, de cabellos largos y castaños que caían como una cascada sobre su espalda, un rostro que irradiaba la inocencia de un ángel y un talle esbelto que se fundía en la cola escamosa de un pez. Esta criatura, la sirena, emergía de las profundidades para posarse sobre una roca solitaria, peinando su cabellera con movimientos lentos y rítmicos, mientras su voz tejía una red de fascinación. Los hombres del pueblo, sin importar su edad o condición, se sentían irresistiblemente atraídos por su canto. Era una llamada primigenia que resonaba en lo más profundo de su ser, una promesa de éxtasis y olvido. Numerosos fueron los incautos que, noche tras noche, se aventuraron hacia el origen del sonido. Guiados por la hipnótica melodía, se adentraban en la oscuridad, perdiéndose en los senderos lodosos y las veredas sinuosas que llevaban a los cuerpos de agua. Algunos simplemente desaparecían. Sus familias los buscaban con desesperación, pero nunca más se les volvía a ver. Otros eran encontrados días después, sus cuerpos a la deriva en el agua, con una expresión de placidez extraña, casi de éxtasis, congelada en sus rostros. Nunca había señales de violencia, solo la certeza de que habían sucumbido al encanto de la sirena. La leyenda se transmitió de boca en boca, de generación en generación, mutando ligeramente con cada relato, pero manteniendo siempre la esencia de su advertencia. Las madres contaban a sus hijos la historia de la sirena para que no se acercaran a los cuerpos de agua al anochecer. Los padres la usaban para infundir respeto por lo desconocido. Hoy en día, aunque los lagos y charcos de antaño han cedido su lugar a la urbanización, el relato de la sirena sigue siendo un pilar del folclore chimalhuacano. Es un recordatorio de que la belleza puede esconder peligros insospechados y que hay fuerzas en el mundo que, aunque invisibles, pueden arrastrar a los incautos hacia un destino fatal. El pánico de la degolladora de Chimalhuacán, cuando el terror anduvo entre nosotros. El año 2015 se grabó a fuego en la memoria colectiva de Chimalhuacán, no por un desastre natural o un suceso político, sino por una serie de crímenes que sembraron un terror inusitado en sus calles. De la noche a la mañana, el municipio se vio sumido en una espiral de miedo alimentada por los rumores y la dura realidad de los ataques. Una figura enigmática, a la que la prensa y la gente no tardaron en bautizar como la degolladora de Chimalhuacán, se convirtió en la encarnación de sus peores pesadillas. Los ataques comenzaron en septiembre, con una brutalidad que helaba la sangre. Las víctimas eran elegidas al azar, sorprendidas en la mañana, cuando la vida apenas comenzaba a desperezarse en los vecindarios y zonas de clase trabajadora. No había un patrón aparente en las víctimas, lo que aumentaba el pánico. Hombres, mujeres, jóvenes, todos eran potenciales blancos. El modus operandi era siempre el mismo: un ataque repentino con arma blanca, dirigido con precisión mortal a la yugular, dejando a las víctimas desangrándose en las calles o en sus propios hogares. La comunidad vivía con el Jesús en la boca. Salir a la calle, incluso a plena luz del día, se convirtió en un acto de valentía. Las madres advertían a sus hijos, los vecinos se organizaban para acompañarse, y el número de patrullas en el municipio se incrementó de manera notable, buscando desesperadamente dar con la persona responsable de estos actos atroces. La incertidumbre era un veneno que corría por las venas del pueblo, alimentado por cada nuevo reporte, por cada sirena que sonaba a lo lejos. Finalmente, la policía detuvo a una joven, Nayeli García, señalada como la presunta responsable de los ataques. Su captura trajo un respiro de alivio a la comunidad, pero la herida ya estaba abierta. Aunque el pánico inmediato disminuyó, la historia de la degolladora se arraigó profundamente en el folclore urbano de Chimalhuacán.
se convirtió en una advertencia sombría sobre la fragilidad de la seguridad y cómo la maldad puede surgir en los lugares más inesperados. El caso no solo fue una noticia criminal, sino que se transformó en un relato de terror contemporáneo, un recordatorio inquietante de un tiempo en que el miedo tenía un rostro y un cuchillo. La enigma de la gárgola gigante, mito o sombra en el cielo. En Chimalhuacán, el arte urbano a veces se mezcla con el folclore, creando leyendas tan fascinantes como aterradoras. Tal es el caso de la gárgola gigante, una imponente escultura que, por un tiempo, se convirtió en el epicentro de un mito urbano que generó tanto asombro como inquietud. A primera vista, la figura, de aspecto pétreo y amenazante, se alzaba majestuosa, haciendo que muchos la confundieran con una criatura real, o al menos, una con vida propia. La leyenda que se tejió alrededor de esta gárgola era simple pero efectiva. Se decía que, al caer la noche, la criatura cobraba vida y volaba sobre el municipio, sus alas membranosas surcando los cielos oscuros de Chimalhuacán. La sola idea de una gárgola de tales dimensiones planeando en la oscuridad era suficiente para encender la imaginación y sembrar una semilla de miedo en los corazones de algunos habitantes, especialmente los más jóvenes. La figura, elaborada con fibra de vidrio para darle esa ligereza que permitía su instalación elevada, y asegurada con una cadena al cuello para evitar que el viento la derribara, solo alimentaba las especulaciones. ¿Por qué una cadena si no era para contenerla? Los rumores se extendieron rápidamente, alimentados por la oscuridad de la noche y la imponente presencia de la escultura. Algunos juraban haberla visto moverse, otros contaban historias de sombras en el cielo que no podían ser identificadas. Aunque las autoridades y los creadores de la obra desmintieron en repetidas ocasiones que la gárgola cobrara vida o que tuviera la capacidad de volar, la leyenda ya había echado raíces profundas en el imaginario colectivo. La gárgola no solo era una pieza de arte, se convirtió en un personaje del folclore local, un elemento que inyectaba un toque de misterio y terror gótico en la vida cotidiana. Su presencia invitaba a la especulación y a la fantasía, haciendo que las noches en Chimalhuacán tuvieran un matiz diferente para aquellos que creían en la posibilidad de que esa figura inerte pudiera, en algún momento, desplegar sus alas y surcar los cielos, observando el municipio desde las alturas. La historia de la gárgola es un ejemplo fascinante de cómo una escultura puede trascender su materialidad y convertirse en parte de una leyenda urbana que persiste en la memoria colectiva. El asesino del camino viejo a Chimalhuacán, la sombra que acechaba a los transeúntes. En las décadas pasadas, cuando las vías de comunicación en Chimalhuacán eran más rudimentarias y las zonas rurales se extendían sin la densa urbanización actual, existía un camino particularmente solitario y desolado que conectaba a algunas comunidades con el centro del municipio. Conocido simplemente como el Camino Viejo a Chimalhuacán, este tramo se convirtió en el escenario de una serie de desapariciones y asesinatos que sembraron el terror entre los habitantes. No era un fantasma, sino una amenaza muy real y palpable. La historia comenzó a tejerse con los primeros rumores de personas que no llegaban a su destino después de tomar ese camino. Al principio, se creía que eran accidentes o desorientación, pero con el tiempo, la recurrencia de los incidentes y el descubrimiento de cuerpos con signos de violencia extrema desató el pánico. Las víctimas eran a menudo personas humildes que caminaban por el lugar al anochecer, o que regresaban de sus trabajos en localidades cercanas. El patrón era siempre el mismo: ataques brutales, a menudo sin robo aparente, dejando a las víctimas desfiguradas y a la comunidad en shock. La figura del asesino del Camino Viejo se convirtió en una leyenda urbana viva. La gente le atribuía una fuerza sobrehumana y una crueldad sin límites. Se decía que actuaba bajo el amparo de la noche, aprovechando la densa vegetación y la falta de iluminación del camino para acechar a sus víctimas. Los vecinos comenzaron a evitar el Camino Viejo a toda costa, incluso si eso significaba tomar rutas mucho más largas y engorrosas. Las familias se aseguraban de que sus seres queridos no transitaran por allí solos, y los hombres de la comunidad organizaban rondas de vigilancia, aunque con poco éxito. Aunque la identidad exacta del asesino nunca fue claramente establecida por todos, y el miedo llevó a que se le atribuyeran características casi míticas, la serie de crímenes era real y documentada, dejando una cicatriz profunda en la memoria colectiva. El terror era tan intenso que incluso después de que los ataques disminuyeron, el Camino Viejo siguió siendo un lugar tabú,
un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad humana ante la maldad. La historia del asesino del Camino Viejo a Chimalhuacán es un testimonio de cómo la violencia real puede generar un terror tan profundo que se convierte en una leyenda. Un relato de horror que la gente aún recuerda con escalofrío. El niño del basurero. Un espectro de inocencia perdida en el cerro del Chimalhuachi. Chimalhuacán, como muchos municipios en crecimiento, ha lidiado con la presencia de tiraderos a cielo abierto. Lugares que, además de ser focos de contaminación, a menudo se convierten en escenarios de historias desgarradoras. Una de las más trágicas y persistentes es la leyenda urbana del niño del basurero, una historia que se nutre de la realidad de la pobreza extrema y la violencia, y que ha generado un espectro que, según se cuenta, aún ronda las faldas del cerro del Chimalhuachi, cerca de lo que fueron antiguos depósitos de basura. La historia, que se ha transmitido entre los habitantes más antiguos de la zona, narra el triste destino de un niño pequeño, de no más de 5 o 6 años, que vivía en condiciones de extrema miseria junto a su familia, buscando sustento en los desechos del basurero. No se sabe con certeza si fue un accidente, un acto de negligencia o un crimen, pero la versión más aceptada y desgarradora es que el niño fue brutalmente asesinado y su cuerpo, arrojado entre los montones de basura, nunca fue encontrado o identificado adecuadamente. Su muerte quedó envuelta en el anonimato de la desesperación. Desde entonces, quienes han tenido que transitar por las cercanías de esos terrenos baldíos, especialmente al atardecer o durante la noche, aseguran haber presenciado fenómenos extraños. Se habla de pequeñas pisadas que se escuchan corriendo entre la maleza, risas infantiles que se desvanecen en el viento. Lo más aterrador, la visión fugaz de una silueta infantil que aparece y desaparece entre la basura o los escombros. Algunos afirman que el niño se les ha aparecido, pidiendo ayuda o simplemente mirando con una profunda tristeza en los ojos antes de desvanecerse. La historia del niño del basurero es un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad de los más desfavorecidos y de los crímenes que a menudo quedan impunes en los márgenes de la sociedad. Los vecinos evitan la zona por la noche, no solo por la inseguridad, sino por el respeto y el miedo que infunde la presencia de esta alma en pena. Es un relato que duele por su realismo y que genera escalofríos por la persistencia del espíritu de un niño que, despojado de su inocencia en vida, ahora busca algún tipo de paz o justicia en la muerte, convirtiendo el antiguo basurero en un lugar de dolor y misterio en Chimalhuacán.